De mi casa se llevaron una joya, se llevaron un ser querido. La verdad fue un mayor palo que los hemos llevado en la vida. Empezamos a tomar declaraciones, a acotar zonas, a localizar testigos. Allí no se había perdido un niño en Santa Lucía, se había perdido uno de los nuestros. Todo lo que vamos a hacer, tenemos una piedra delante. Creo que si ya no sale lo que tiene que salir, no voy a seguir para adelante. Yo por lo menos no voy a seguir. Itaiza Suárez, encantado de tenerte aquí en los podcasts de Canal 7. Estamos haciendo este recuerdo a Jeremy Vargas por su 25º cumpleaños, cumple 25 años ahora en julio, y queríamos pues contar su desaparición, su marcha, desde una perspectiva muy personal y con los testimonios de las personas que más lo conocían y que siempre estuvieron con él, y también que estuvieron presentes en esa búsqueda, en esa investigación hasta el día de hoy. ¿Cómo te encuentras ante todo? Bueno, en principio darle las gracias a ustedes por recordar siempre a Jeremy y por tenernos presentes. Y a día de hoy, pues, la verdad que me encuentro, sinceramente, estoy devastada. Aunque no lo aparente por fuera, sinceramente ya estoy muy, muy cansada de tantos años de lucha. Y con la actitud positiva siempre, eso sí, pero la verdad que estoy bastante cansada en el sentido de todos los años que han pasado, fechas señaladas, todo lo que hemos tenido que vivir después de la desaparición de Jeremy. Ahora cumpliría 25 años. Sí. Todo un hombre. Todo un hombre ya. Yo me lo imagino muchas veces porque veo a sus primos, veo a sus amigos y me imagino cómo sería. Incluso uno de sus primos fue padre el año pasado. Tiene un niño ya. Y yo me imagino cómo sería él ahora mismo. ¿Y cómo te lo imaginas? Me lo imagino un chico parecido a su hermano Aidan, con la actitud que le gustaba mucho el deporte. Él decía que él iba a ser profesor de artes marciales, que él quería tener su propio gimnasio. Decía que quería ser un profesional de esas cosas, era fan de Bruce Lee, le gustaba Bruce Lee y Jean-Claude Van Damme. Él estaba siempre en eso. Él dice, yo voy a ser profesor de artes marciales. Decía que iba a tener su propio gimnasio y esas cosas. Me lo imagino así. ¿Y físicamente te has hecho una composición del lugar de cómo podría ser Jeremy en la actualidad? Sí, me lo he imaginado muchas veces. Tiene de hecho un primo por la parte del padre. Se parece bastante a lo que es las facciones de la cara. Cuando lo veo sonreír, me recuerda mucho. Y siempre que lo veo, a veces miro las redes sociales. Y cuando veo una foto de él, pues me acuerdo muchísimo. Este 18 de julio se cumplen 25 años de su nacimiento, sería su cumpleaños. Y como tú dices, siempre en estas fechas, pues entiendo que se les hace a ustedes un nudo en el estómago de volver a recordar, no porque nunca lo olvida, evidentemente, sino esas efemérides, pues para ustedes serán pues bastante significativas. Sí, siempre yo, bueno, ahora lo que he estado haciendo últimamente es hacerle un detalle en la habitación, porque es el único sitio que sabemos, porque ya estamos concienciados de que no va a volver, Por lo menos ponerle una flor en su habitación. Nos reunimos ahí un ratito y eso es lo que estamos haciendo. Después a nivel de redes sociales también la gente sube cosas, le mandan vídeos, nos etiquetan y hacen cosas así, pues parece que no, y siempre será su día y siempre lo vamos a recordar. El hecho de que en redes, que la gente en torno a ustedes esos días les bombardeen, por decirlo de alguna manera, ¿les llega a molestar, incomodar o ya lo tienen metabolizado como algo que va a ocurrir y que lo asumen? Sí, lo asumimos como algo que va a ocurrir y muchas veces pues lo agradecemos porque vemos que no han olvidado a Jeremy, que lo que es el tema de las personas siempre están recordándoles como si fuera ayer, a pesar de que han pasado 17 años y en su día siempre se le ha recordado muchísimo y se agradece. 17 años, ¿cuántas veces has contado ese momento en el que te asomaste y no viste a Jeremy? ¿Lo sigues recordando de la misma forma? ¿Sigues teniendo la misma perspectiva? Sí, sigo recordando ese día muchísimo. Los momentos que fueron pasando, la agonía de ir viendo llegar la tarde,
de no encontrarlo, de ir volviéndonos locos prácticamente, de ir pasando cada momento. Me acuerdo que yo salí, lo primero que encontré fue su cubito con el que estaba jugando, la parte trasera del solar, y luego no estaba un edificio que hay ahora. Yo crucé de un solar a otro y me acuerdo que me recorrí todo eso allá y digo, no. Me acordé enseguida de Sara Morales. No sé por qué me vino a la cabeza. Digo, es lo mismo. Lo pensé así. Digo, no, esto no es... El niño no se iba con nadie, no tenía ningún amiguito fuera. Y me recordó a eso enseguida. Me acordé de Sara Morales. Entonces, desde el primer momento ya tu chip era, se llevaron al niño, el niño no está aquí. Sí, porque vi el cubito con el que estaba jugando en un sitio donde él no iba, que era la parte trasera del solar. Él no se quitaba de cerca. Y entonces verlo ahí, no sé, me dio esa impresión. Y entonces le dije a mi hermano, no lo toques. Y me dijo, no será para tanto. Le digo, cógelo con una servilleta y llévatelo al garaje, no lo toques. Y lo hizo así. Mi hermano se fue a buscar una servilleta, se lo llevó al garaje y allí lo guardamos y se lo llevó la Guardia Civil. ¿Cuál fue tu primera señal de alerta, tu primera llamada, a quién recurriste por primera vez cuando viste que no estaban las inmediaciones de tu casa? Pues lo primero que hicimos fue yo, mi hermana y mi cuñada, ir directamente a la policía local. Primero al ambulatorio por si alguien le había dado un golpe sin querer con el coche, porque en ese solar entraban antes los coches. Entonces aparcaban allí. Nosotros pensamos, a lo mejor le dieron un golpe, no saben quién era, los familiares o algo, y se lo llevaron directamente al centro de salud. Entonces fuimos directamente y yo llevaba a Aidan pequeñito en ese entonces. Llegamos al centro de salud, no había nadie, o sea, no estaba allí. Nos fuimos a la policía local, ese día había carnavales y nos dijo el policía si podía haberse ido a casa de algún amiguito, le dijimos que no. Y enseguida estaban allí tanto la Guardia Civil como la policía local. Se sabe que fue todo muy rápido a pesar de que era un día de carnaval. Eso te iba a comentar, era la cabalgata encima, era el día grande de los carnavales, estaba todo focalizado en esa cabalgata, todos los cuerpos de emergencia y demás, pero a pesar de todo, a ustedes se les dio apoyo sobre la marcha, ¿no? Para buscar al niño. Inmediatamente, desde que ellos vieron que era un niño de 7 años, porque yo le dije, es pequeñito. Mi padre también se lo dijo a los guardias civiles, porque mi padre fue el que presentó la denuncia en Guardia Civil, y él dijo, no, mi nieto no tiene amigos fuera, y es un niño de 7 años, solo juega con sus primos, no tiene ningún amigo fuera, es imposible. Y enseguida, al momento, teníamos Guardia Civil y policía local allí, enseguida. Antes nombraste un término que es angustia, ¿no? O sea, fueron el denominador común de las primeras horas, pero esa angustia se trasladó a los primeros días, las primeras semanas, meses, hasta la fecha. Sí. Esa angustia es constante. La verdad que mi vida cambió por completo. Yo, bueno, decir lo que sentí felicidad, solo me acuerdo de sentir lo que se llama el término felicidad antes de la desaparición de mi hijo Jeremy. Es verdad que me han nacido dos niños más, que he seguido con mi vida adelante, pero eso está ahí, comiéndote. Y no solo a mí, sino también a los demás primos, toda la familia, los abuelos, todos sentimos que todos quedaron marcados de alguna manera. Es duro decir que llevas 17 años sin saber lo que es la felicidad. Sí, no la sé. Yo eso solo lo viví antes de que pasara lo de mi hijo Jeremy. Ya eso nunca vamos a estar completos, nunca. Siempre te falta ese cacho de ti que no está. Y en cualquier evento, en cualquier cosa que quieras disfrutar, lo tienes en mente. Siempre está en la mente, aunque no quieras. Esos primeros días, semanas, meses, fue una sucesión de acontecimientos, de noticias, de repente ustedes de vivir en los llanos de una forma tranquila, en familia, todos muy unidos, se vieron pues abocados a una situación de angustia y de estrés también, medios de comunicación, policía, millones de noticias, unas que decían que sí, otras decían que no, noticias falsas, hubo de todo. ¿Cómo recuerdas ese terremoto de emociones y de noticias en ese día a día? Creo que al principio yo me
cuando veía una noticia, por ejemplo, decían tráfico de órganos, decían que si había unas sectas, que si habían millones de cosas. La Guardia Civil me dijo, ven y siéntate que vamos a hablar contigo. Dice, tú a los únicos que tienes que hacer caso es a nosotros. Lo que venga de afuera, nada. Dice, nosotros somos los que tenemos la información verdadera. Y esto pasa en todos los casos, incluso un reportero que había de un periódico, no me acuerdo de dónde era, nos dijo que íbamos a recibir llamadas, que íbamos a recibir todo tipo de noticias falsas y demás, y que estuviéramos preparados, pues él ya había estado con la familia de Sara Morales. Entonces, desde ese momento, empecé a hacerles caso a ellos en el sentido de cualquier noticia que veía. Dice, si hace falta, llámanos. Llámanos primero y ya te decimos si eso es cierto o no. Y así lo hice, porque los primeros días me acuerdo que veía que decían, hablaban de sectas, hablaban de que ya cuando pasaba ciertos momentos ya era difícil que apareciera y demás. Y luego ya cuando llegaron los investigadores de la UCO junto a los policías de aquí, junto a los guardias civiles de aquí, pues se sentaron a hablar con nosotros y nos dijeron que claro, que los primeros momentos solo para que aparezca, lo más importante y que teníamos que estar preparados, porque esto podía durar 1, 2 días, meses, años. Y recuerdo que mi madre dijo, Jesús, por Dios, se echó las manos a la cabeza. Y dice, esto no puede ser, yo me lo imaginaba que así. Yo siempre estaba pensando en Sara, siempre la tenía en mente. No sé por qué, pero siempre me venía a la cabeza que la chiquilla no había aparecido y siempre me venía que mi hijo era parecido el caso, muy parecido. El caso de Sara y el de Jeremy están unidos para siempre, ¿no? Tanto por la época, por que eran dos menores, sí. Las dos familias. ¿Cómo ha sido esa relación con la familia de Sara? ¿Cómo fue esa similitud? Fue un camino paralelo, cada uno con su vertiente, pero ustedes siempre estuvieron ahí conectados uno con otro, ¿no? Sí, yo me acuerdo que la primera vez que vino a verme la madre de Sara, para mí fue algo muy grande, poder abrazarla y que me entendiera, porque me estaba entendiendo de verdad, y luego que me guiara, porque yo estaba en un camino totalmente desconocido. Entonces ella me dijo que también había ido a una vidente, en este caso, que yo fui, y que me dijo que el niño estaba muerto, hablando mal y claro. Así luego decía que las cartas le decían otra cosa, pero cuando ella cogió la ropa del niño, para mí eso me impactó tanto que me quedé, bueno, me dio un ataque de ansiedad y mi padre tuvo que calmarme, estaba allí mi tía, mi tío, y me iba a volver loca. Y le enseñé la foto de una persona, me dijo, sí, esa persona es. Y yo quería salir de allí para ir a buscar a esa persona. Entonces, que la Guardia Civil habló conmigo y me dijo que esas cosas no eran ciertas y que no, ¿sabes? Yo no los creía. Yo me creía que esa persona, porque había resuelto un caso aquí en la isla, pues tenía la razón. Entonces la madre de Sara me advirtió de que con ella había pasado algo parecido. Entonces le hice caso. Ya a partir de ahí abrí los ojos de que había pasado con ella y entonces ya empecé a tomar conciencia de que eso no podía ser así. Y mandé a mi hermano a buscar la ropa de Jeremy que le dejamos allí. Cuando nos fuimos ahí nos cobró. Nos dijo, la sesión son 50 euros, nos dijo. Y se lo dio mi padre. Y yo me fui por allí, vamos, muriéndome. Yo me acuerdo que en ese momento nos llamaron del cuartel a ver por qué estábamos tan lejos y demás. Y estuve aquí allí, yo me volví loca, digo, voy a coger esta persona, que es la que se llevó mi hijo, y me tuvieron que calmar allí dentro. De hecho, yo terminé en el centro de salud esa noche. Y ya empecé a no creer en todo la información que venía, tanto que me lo habían advertido después, de que no hiciera caso a nada, aunque hubiera encontrado los niños. Eso fue una casualidad, unos niños que desaparecieron aquí hace muchos años. Y dice, eso fue una casualidad, y ya está. Y así fue. ¿Y te arrepientes de haber ido a esa vidente? Sí, me arrepiento mucho. Me arrepiento bastante, porque la verdad que fue muy fría, era muy fría, y cuando me lo dijo así, dice, este niño está muerto, cuando agarró la ropa. Bueno, a lo mejor tenía razón en ese momento, ¿no? Y después me dijo que estaba agonizando en un barranco. No sé, es verdad que a día de hoy, Jeremy, lo que ha pasado es evidente,
Pero claro, yo no debía haber ido a ese sitio. Podía haber ido, si hubiera sido un poco más consciente, hubiera mandado a un familiar y demás. Porque a mí eso me marcó bastante. ¿Fue la primera vez, Itaiza, en la que tú pensaste realmente que Jeremy no iba a estar con vida? ¿Se podría decir? Lo llegué a pensar en ese momento, sí. Pero de igual manera algo me decía a mí que algo no, o sea, que no lo iba a ver más. A mí, en el corazón mío, aunque quería tener esperanza, no. Yo sentía que no lo iba a ver más. Por alguna razón no lo iba a ver más. ¿Siempre pensaste eso? Sí. Mis padres y demás siempre han tenido la esperanza, pero yo por dentro mío siempre me lo he callado, pero siempre lo he pensado, que no lo iba a ver más. Y de hecho, yo cuando salía a la calle, a mí me daba miedo de que la gente me lo dijera. De que me dijera, oye, tu hijo no va a aparecer. Y quería que me dieran la esperanza, aunque fuera falsa. Pero, o que me dijeran que dejara de buscarlo ya, cosas así. Me daba miedo salir a la calle para que me dijeran cosas así. Y ya después me fui adaptando. Pero al principio, no quería pensar lo que yo estaba sintiendo. O sea, porque yo sentía que no lo iba a ver más. Que todo lo que venía era falso y que realmente lo íbamos a saber. Fíjate, yo de mis adentro lo pensé, digo, lo vamos a saber el día que esa persona lo vuelva a hacer. Y nunca lo comenté con la familia ni nada, sino a mis adentro. Y mi hermano pensaba lo mismo que yo. Mi hermano pensaba, el día que esta persona vuelva a hacer lo mismo, es cuando vamos a saber quién se llevó a Jeremy. Yo lo pensaba así también. El pensamiento mío de siempre. Y hasta la fecha, pues... Sí. Hubo incluso una similitud, se podría decir, ¿no? Sí. Hasta la fecha pasó realmente más o menos lo que yo esperaba que iba a pasar. Creo que uno de mis hermanos también pensó que lo iba a volver a hacer. Y así fue. Cogió otro niño en vecindario y a raíz de ahí fue el hilo de donde la Guardia Civil pudo tirar. Para no perder el orden cronológico, luego si quieres ya volvemos a ese punto de partida de la investigación, cómo se reactivó y cómo volvió a dar un giro hasta el momento crucial. En ese momento de la desaparición, en esas primeras semanas, meses, hubo una movilización, nos contaba también Luis Campos, los demás protagonistas de este podcast, hubo movilizaciones espontáneas de ciudadanía, de equipos de batida. Recuerdo esa imagen de tu padre con el quad recorriéndose la isla. La isla se unió, porque todos eran Jeremy, ¿no? Todos sí. Iban pues en un mismo sentido, ¿no? Incluso gente que estaba aquí de vacaciones, gente que venía de vacaciones a la isla, se unieron a la batida. Venían y nos decían, venimos de tal sitio. Y se apuntaban, porque había un control de personas por si se perdía alguien. Y por la mañana hacían ese control de quién se unía a la batida y demás. Y después se reunían en puntos diferentes y los llevaban algunos con protección civil, algunos mi cuñado con el furgón, y así iban haciendo los puntos de encuentro. Entonces esa gente que estaba aquí de vacaciones dejó sus vacaciones atrás para ayudar a buscar a Jeremy. Eso es algo de agradecer. Incluso vinieron de otras islas también y de sitios distintos de la península también para ayudar. Fue un desborde, ¿no?, de solidaridad, de comprensión y de apoyo que por una parte entiendo que fueron bien recibidos, pero también sería una presión para ustedes terrible, ¿no?, el tener a tanta gente pendiente y con ganas de estar a su lado. Sí, yo recuerdo que ya hubo un momento en que yo caí, por decirlo de alguna manera, entonces mi hermana fue la que se tuvo que ocupar de eso. Ya yo no podía, yo tenía que estar las 24 horas para la Guardia Civil, para ir recabando datos y demás, y llegaba bastante agotada y tenía que estar ahí. Además tenía un niño pequeño, Aidan, y estaba mal, la verdad. Yo no podía con todo eso. Entonces mi hermana fue la que se ocupó de todos los medios de comunicación, de todas las personas que estaban viniendo. Ella también acababa de tener un bebé, la niña tenía 3 meses y la pobre también estaba desbordada. Y después lo que es el teléfono empezó a ocuparse mis cuñadas. Todos nos repartimos así, unos en la puerta y yo estaba, pues me llamaba a la Guardia Civil, prácticamente me pasaba el día allí en la comisaría.
repitiendo lo mismo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Venían nuevos, lo mismo, así. Y claro, un protocolo que tienen que hacer, lógicamente. Hoy en día, bueno, incluso una de las veces me pidieron disculpas. Pues venían a buscarme y decían, te vamos a molestar un poquito. Digo, vale, no pasa nada. Y tuve que repetir lo mismo no sé cuántas veces. Ya después se me iba a la cabeza, ya uno terminaba mal. Estaba dándole el pecho a mi hijo Eida, aunque estaba grandito ya. Y recuerdo que me dio una mastitis, que yo le decía yo, por favor, mira, es que tengo la camiseta que ya estaba toda empapada, unos dolores horribles y la ansiedad de querer ir a buscar a mi hijo y que estaba ahí, que no podía salir de ese entorno así, que era horrible. Después como que le pasamos los nervios a los pequeños, le pasamos los nervios a los niños chicos, tanto mi hermana, la pequeña, como yo a mi hijo Aidan. Y no eran sino llorando. Íbamos, a veces queríamos dar un paseo en el coche, nada más que para despejar la cabeza. Y los chiquillos eran dando gritos atrás. Era mi madre y mi hermana delante. Y yo en medio de los dos chiquillos dando gritos, no sabía cuál calmar. Porque no podía, digo, por lo menos hemos salido del entorno. Pero los chiquillos recogieron todo. Todo. Ahí también nació esa imagen icónica de Jeremy, ese cartel que... Yo no recuerdo otra imagen, otra fotografía, otro cartel que haya llenado tantas casas, coches, comercios, de no solo la isla Gran Canaria, sino de toda Canarias, ¿no? Esa fotografía, esa imagen, que incluso está la anécdota del nombre, ¿no? Que se cambió. ¿Cómo fue esa imagen, ¿no? La creación de ese cartel? Mi hermano en ese entonces tenía ordenador e internet, mi hermano Gilberto. Y lo que hizo fue que él, como suenan los nombres, los escribe. Él no sabe si se escribe de una manera o de otra, pues escribió Jeremy tal cual se escribe, aunque se escribe Jeremy y se dice Jeremy, pero como le decíamos Jeremy, pues él lo escribió así. Entonces él trajo el primer cartel para hacer fotocopias, lo escribió así y mi hermana le dijo, pero Gilberto, lo escribiste mal, se escribe así. Dice, pero bueno, espérate, se me acaba de ocurrir una cosa. Si está así, déjalo así, porque si lo van a buscar en internet, el único que va a estar es él. Así que si van a buscar al niño desaparecido Jeremy, va a ser este, porque en aquellas épocas las cosas eran distintas. Entonces no había ningún otro Jeremy, así. Y lo empezamos a poner así y ya quedó así, siempre. Pero realmente el nombre de Jeremy se escribe Jeremy. Y a día de hoy siguen habiendo carteles de Jeremy en algún rincón. Sí. Los encontrarás, ¿no? Incluso en el garaje de la casa también sigue. Sí, ahí sigue esa foto, ¿no? Nuestra pancarta. Después en algunas panaderías. He ido en algunos sitios lejos de la isla también y me los he encontrado. Hay gente que me escribe de otras islas y me dice que siguen teniendo la foto en su casa, que le siguen rezando, que se acuerdan mucho de él. Y eso parece que no, pero te llena. Pasaron los meses, los años, la investigación dio muchos giros. Hubo muchas personas que fueron investigadas, incluso se logró la detención de otros pedófilos extranjeros. Hubo muchísimas líneas que seguía la Guardia Civil para intentar encontrar a los responsables, hasta que hubo un compás de espera bastante largo que parece que lo paró todo, ¿no? Que todo se quedó en un stand-by, que para ustedes entiendo que fue la peor época quizás de lo que es el proceso de investigación. Sí, eso fue muchos años, que estaba todo parado, que sí es verdad que de vez en cuando llegaba alguien con alguna pista, como te digo, entre comillas falsa, porque al final descubrimos que era un vidente, por decirlo de alguna manera, porque decían vidente, pero al final no eran videntes ni nada, sino que a lo mejor habían tenido un sueño o algo así, cosas así salteadas. Pero la verdad que eran años duros porque veíamos pasar el tiempo y que no aparecía, que no había nada, que todo estaba parado. Y es difícil porque te quedas como estancado en esa hora, en ese momento, en ese día, y está pasando la vida a tu alrededor y no te estás dando cuenta de que eso está perjudicando también además a los demás que están en la familia. Como es, por ejemplo, mi hijo Aidan. Él fue el que me sacó adelante, podemos decir. Yo estuve en salud mental, tuve que estar en salud mental porque
o sea, prácticamente no estaba bien y me tenían con medicación a cada rato al hospital, así, hasta que me fui poco a poco recuperando por tirar para adelante por ese niño que me quedaba aquí, porque no lograba para mí, yo no quería vivir prácticamente, no tenía ganas de vivir. Y estuve un tiempo grande yendo a salud mental, tuve un problema en el ojo, casi lo pierdo, y allí me ayudaron a curarme en el hospital. Y luego un día me dice mi hijo Aidan, mami, vamos a jugar, pequeñito. Y digo, ¿por qué? Va a tener que pagar él todo esto, porque no está, encima que no está su hermano, y siempre ha sido un niño muy sonriente, muy alegre, a pesar de haberse llevado todo esto. Y tiré para adelante. Y hasta el día de hoy, pero siempre es muy difícil. Es muy difícil. Tú tenías que soportar el dolor, esa angustia interna, y aparte pues era locomotora de una familia que tú tenías otro hijo, tenías una hermana, sobrinos, padres que eran abuelos. Sí. Tenías que curarte a ti mismo y también pues intentar pues mantener esa unión, esa cohesión de la familia y que todo fuera siguiendo adelante. Eso es duro, ¿no? Sí, yo desde que me vi con un poco de fuerza empecé a trabajar. Fui muy criticada al empezar a trabajar porque la gente pensaba que yo cobraba en la tele, muchas de las personas. Entonces hubo incluso una amiga que me hice en el trabajo, una compañera que me acuerdo que trabajaba en Los Loros, que la quiero muchísimo, y le dijo a una señora, oye, ¿pero qué está diciendo usted? Porque lo oyó cuchicheando por atrás y me miraban así y demás. Y dice, ella tiene otro hijo que alimentar, ¿usted se lo va a alimentar? Dice, pero ella no cobra la tele. Dice, no, mi niña. Dice, aquí no, ella está trabajando, o sea, está manteniendo a su otro pequeño. Y me costó los primeros meses que adaptarme, pero ya después empecé a que, digo, o soy yo o nada. O aquí se queda la cosa, o miro por mí, por mi hijo y por los que tengo en la casa, o aquí se muere uno, porque si vas a vivir de las opiniones de los demás, te mueres. Y cada uno opina una cosa distinta. Entonces uno tiene que hacer con su vida pues lo que crea. ¿Acostumbrado a ser Taisa, la madre de Jeremy, que todo el mundo siempre constantemente te pregunte por él? Sí, me he acostumbrado y no me molesta, la verdad, que me pregunten por el niño no me molesta para nada. Me puede molestar que me pregunten otras cosas, pero me pregunten por el niño, cómo va el caso y demás. Pues la verdad que eso quiere decir que la gente sigue pendiente de querer saber, a pesar de que a día de hoy no hemos podido hacer justicia. Vamos a hablar de eso, sí, de hacer justicia. Antes nombrabas un ítem que fue fundamental en la investigación, que provocó ese giro, que fue la detención de Juan el Rubio, ¿no? Antonio González Rubio, a raíz de una agresión sexual a otro menor también en Santa Lucía. Eso dio un giro y abrió a salir la investigación hacia esa persona que en un primer momento había participado yendo a la Guardia Civil dando unas pistas y no se le tuvo en cuenta, por sintetizar un poquito lo que es un contexto de muchos años. Él fue condenado y a raíz de esa investigación, de esa detención, de esa condena, pues todo cambió para ustedes, para la Guardia Civil y también para el procedimiento judicial. Todo cambió porque ya no están buscando un niño desaparecido. Están buscando dónde está. O sea, yo ya sabía desde que me llamaron ellos y me dijeron, es este, y ha hecho esto y demás. Ya me imaginé que lo que yo pensaba. ¿Cómo fue ese primer contacto en el cual tú tuviste constancia del Rubio, del investigado? Pues yo cuando fui a comisaría, yo realmente pensaba que me estaban llamando por otra cosa, porque entonces en aquellas épocas había tenido problemas con unos tuiteros y demás que me habían estado molestando y demás por llamadas telefónicas y eso. Entonces yo pensé que me llamaron por eso. Y yo fui, incluso me llevé a los 3 chiquillos, porque mi madre en ese día estaba cuidando a su hermana que está en silla de ruedas. Y me los llevé. Y cuando llegué allí, pues yo pensaba que iba a recoger algo de eso. Entonces dice, no, llévalo a los chiquillos para allá,
los otros guardias civiles. Digo, no sé. Estaban los de la UCO allí, estaba Alejandro. Y alguien más había, pero no, si te digo ahora no me acuerdo, porque fue un momento tan así. Creo que me quedé con el pequeñito aquí porque era todavía un bebé, Alan. Y me empezaron a enseñar la foto. Y yo seguí diciéndole que era el padre de los chiquillos. Dice, no es el padre de los chiquillos, es otra persona. Entonces ya yo pensaba que era un vecino que tenía 7 hijos pequeños que se lo habían quitado la asistente social. Y incluso pensé en esos momentos en ese hombre porque estaba el coche detrás, ahí aparcado. Entonces digo, como le quitaron los 7 chiquillos, a lo mejor está recién resentido o algo. Pero es que nosotros no habíamos denunciado nunca eso. Pero cuando me lo enseñaron la foto, yo siempre pensé que él era el padre de los chiquillos, eso, siempre. Siempre lo pensé, pues lo veía en el bar con la gorra azul, así, y yo pensaba que era el padre de los chiquillos. Siempre... Lo identificaste desde el primer momento, desde que te lo nombraron, tú sabías, sí, lo conocías y sabías quién era. Cuando lo vi hablando canario en Antena 3, me sorprendió. Digo, no, pues, ¿cómo va a hablar canario? Claro, pues no es. Y luego me empezaron a decir que era un testigo, y ya en esa vez que salió en Antena 3 hablando, digo, un testigo, y yo pensaba que era extranjero y habla canario, porque nunca lo había escuchado hablar. Tampoco, siempre estaba callado, siempre estaba sentado ahí en la puerta del bar de inicio, cuando yo iba con Jeremy al gimnasio. Y siempre estaba allí, había un chico que siempre nos daba bromas, cuando íbamos por allí siempre le decía a Jerry, ¡hey, karateca! Y le decía, yócala, y él la yocaba, y después íbamos a Manaude, que era una panadería que había ahí antes. Y Jeremy le gustaba entrar a comprar su botella de agua, darle el dinero y salir. Entonces yo me esperaba a la puerta, él entraba, compraba y salía. Y nos íbamos al gimnasio. Para él eso era un mundo. Iba a comprar una botella de agua. Y nos íbamos juntos al gimnasio todas las tardes. Y siempre veíamos allí a él sentado, pero yo pensaba, claro, como era ahí donde vivía ese hombre, yo pensaba que era ahí, encima. Yo nunca tuve mal pensamiento. Lo detienen, lo investigan, Sí. Y lo juzgan. Yo recuerdo ese juicio al que tú acudiste, te sentaste en la tercera, cuarta fila de esa sala y fuiste al juicio en el cual él fue juzgado y condenado por agredir sexualmente a otro menor. Pero Sí. tú fuiste porque quisiste ver el juicio, quisiste verle la cara y estar ahí presente. ¿Qué te motivó? Aunque todos podemos imaginarlo, pero ¿cómo tomaste esa decisión de ir allí y enfrentarte por primera vez en un cara a cara con el presunto asesino de tu hijo? Yo quería verlo, y no solo verlo, sino que darle apoyo también a la familia del otro pequeño para que cumpliese condena. Porque también no solo pensé en mi hijo, sino en el hijo de la otra persona que podía estar hoy como mi hijo, que gracias a Dios se escapó. Yo siempre pienso que tuvo un ángel de la guarda al lado y él se escapó. Pero quise apoyarla también, y aparte de eso, quería verlo. Quería ver las manos que me quitaron a mi hijo. Y cuando lo vi me horroricé total. Yo no pensaba que me fuera a horrorizar tanto, pero no sé, sentí como me imaginé lo que había hecho con el niño y demás. ¿Y qué te pasaba por la cabeza mientras él no declaró? ¿Recuerdas que él no quiso decir nada, sino simplemente se mantuvo ahí inmóvil durante todos los juicios? La sala estaba llena. ¿Qué se te pasaba por la cabeza cuando lo mirabas de detrás, de espalda, cuando lo viste engrilletado llegar a la sala? Como el que ve un monstruo, igual que el que ve un monstruo. Y después yo decía, pero ¿cómo puede ser tan mentiroso? Digo, si está mintiendo con este caso, digo, con el mío está haciendo lo mismo y demás, porque el niño sabía cómo se explicaba bien, porque recuerdo que era a través de un televisor, lo veía, pero no se veía al niño. Bueno, estabas allí y lo viste. Y el niño explicaba todo muy bien y él lo reconoció muy bien. Y él decía que no lo conocía a ese niño de nada, que no lo conocía de nada. Y cómo lo decía, cómo mentía, y tenía la cara de mentir, cuando es que estaba el niño identificándolo perfectamente. Y yo pensé desde ese momento, digo, con lo mío va a ser lo mismo también, lo va a hacer. Y de hecho lo ha hecho. Su condena derivó en un internamiento en un centro penitenciario, estuvo en varios,
en la península. Ahí se le investigó, se le pusieron presos de confianza a los cuales, pues, según consta en las actuaciones judiciales, les manifestó datos que ustedes nunca antes habían dicho, y eso que ustedes habían, como tú mismo acabas de decir, contado millones de historias de Jeremy, prácticamente lo habían dicho todo, pero habían datos que no. El asunto de las gafas, recuerda que tenía unas gafas diferentes en el famoso póster que no llevaba el día de la desaparición, y también esa cianosis que sufría el niño por la patología de nacimiento que tenía. Ahí en esas confesiones que realizó a esos presos que estaban con él, presos de confianza, fue cuando todo, pues de repente dio un giro de 360 grados, ¿no? Sí. Aún más. Cuando él hace la declaración al interno de Algeciras, un periodista de Tele5 fue el que me lo puso por teléfono, porque decían que él estaba como para beneficiarse. Por eso no habían recogido su testimonio. Cuando él me lo dice a mí, me dice que el niño se le queda flácido y azulado de piel. Y me lo explica de tal manera que yo estoy reconociendo a mi hijo en ese momento. Y él me dice que no quiere ni recompensa, que no quiere nada, que lo único que quiere es que se haga justicia, fue lo que me dijo. Y que a él incluso le daban pesadillas pensando lo que le había dicho ese hombre, que tuvieron una gran discusión allí en la celda cuando él terminó de confesar todo, porque él se ponía como testigo. No le decía, no, yo fui, pero él decía que él había ayudado a otra persona y demás. Y cuando me contó todas estas cosas yo me horroricé, porque es verdad que lo había leído en un documento, pero no es lo mismo que te lo digan en palabras, que tú lo estás oyendo de una persona que se lo ha dicho él. Cuando me dice lo de... Yo no sabía que se llamaba cianosis. Eso fue Marcos porque yo le decía lo de la piel azulada. Lo de la piel azulada, dice Marcos, eso tiene que tener un nombre. Déjeme los informes de Jeremy. Le dejo los informes, primero los de nacimiento y todo, y ahí él dice, míralo aquí, cianosis. Ese aquí está. Y entonces ya mandamos a pedir todos los informes médicos de Jeremy. Y ahí está todo. O sea, es verdad que antiguamente no ponían todos los detalles, sino falta de aire, falta de aire, falta de aire. Y Jeremy sí, cuando tenía la falta de aire, se quedaba de piel azulada. Eso es lo que le pasaba. Y en esos días, cuando pasó, el chiquillo estaba malo hacía una semana más o menos. El último informe de médico pone falta de aire. Que yo recuerdo que venía el médico, en paz descanse Valentín, que ya falleció. Venía muchas veces a urgencia, dejaba la consulta para ver cómo estaba. Y le miraba la piel. Yo recuerdo que le hacía así, en las manos. No sé por qué, pero le pusieron un montón de aerosoles. Y ya a las 5 horas para allá que estuvimos en urgencia, que tuvo mi madre que venía a buscar a Aidan, que yo lo tenía pequeñito, porque ya eran muchas horas allí. Fue cuando salimos y ya estaba él mejor. Pero yo esa foto incluso se la di al juez de el post de haberle pasado eso, cómo se quedaba la piel, un poco por aquí azulada, la frente y demás. Pero nunca nos dio por sacarle una foto tampoco cómo se quedaba. De hecho, mi hermana le daba mucho miedo llevárselo a veces cuando estaba con esos broncoespasmos tan fuertes, porque se quedaba así, asfixiado, y de esa manera que parecía que estaba fatal. O sea, es muy difícil. Y eso no lo podía saber de ninguna manera, porque yo nunca se lo dije a la Guardia Civil, ni mis padres, ni nada. Y lo de las gafas tampoco, los colores tan exactos. ¿Cómo va a recordar exactamente los colores de las gafas? Azul y verde. Azul y verde. Dice, no, el chiquillo no llevaba esas gafas, llevaba las azules y las verdes. Y es verdad. Y yo tenía la factura de esas gafas y el juez no pensó que yo las tuviera. Pero yo las tenía. Tenía la factura, nunca la quité del coche. Que dejé el coche tal cual, había pasado todo, ahí tenía todas las cosas. Ahí fue una sucesión de acontecimientos que reactivó todo. Sí. Libertad del Rubio cuando salió de prisión, reapertura del procedimiento, la llegada de Marcos García Montes a sus vidas, que también pues luchó por esa reapertura, y ahora mismo que se continúa con esa fase de instrucción en esa pelea jurídica, por decirlo de alguna manera, por intentar pues acreditar la cianosis e intentar
hacer una composición del lugar que pueda dar veracidad y pie a todo lo que ustedes están planteando. Eso para ustedes los últimos años han sido también bastante intensos. Sí, eso nos ha costado bastante la salud, como quien dice, porque es difícil. Estás esperando ya cuando ves que llegan vacaciones, cuando ves que llegan Navidades, otros piensan en fiestas y demás. Nosotros estamos pensando que hay un parón, otro parón, y así constantemente, con todas las cosas. Y eso, quieras o no, te va desgastando poco a poco. Te van dando ganas de nada, la verdad. Es muy complicado cuando ves que vas a luchar por un documento, cualquier cosa, y que va y no llega y venga, y una Semana Santa por delante, y ahora viene un puente, y ahora viene así. Nos hemos pasado años. Y siempre tenemos un varapalo delante que parece que no nos deja pasar. Siempre hemos tenido algún traspié. ¿Y sigues confiando y esperando en que todo pues derive en lo que ustedes consideran que sería hacer justicia, que es sentar algún día al Rubio en un banquillo y que sea juzgado? Sinceramente, yo confío bastante en Marco, pero no confío en la justicia. Yo creo que tal cual está el tema judicial, sinceramente, no, últimamente estoy muy desesperanzada, como quien dice. No me siento como en esperanza de llegar a nada. Yo creo que no. Mi pensamiento es que no. ¿Que se hará justicia divina? Sí, seguramente. Con la persona que le hizo todo esto a mi hijo. Pero aquí no. Tú una vez dijiste que si te encontraras al Rubio, recuerdo esa frase tuya, delante, ¿le perdonarías si él te dice qué pasó con el niño? ¿Sigues pensando lo mismo? No. No podría perdonarlo nunca en la vida. No. Lo dije en un momento de desesperación, pero yo no puedo perdonar eso nunca. El daño que le ha ocasionado no solo a mi hijo, porque es que no está aquí. Le arrebató la vida sin merecerlo. Un niño feliz, que era tan feliz y tan alegre. Y quitarle la vida de esa manera tan cruel, eso no se lo voy a perdonar en la vida, nunca. Sinceramente le deseo lo peor que le pueda pasar en la vida. Los daños colaterales que hemos tenido que sufrir, la familia, y todo lo que hemos tenido que pasar durante todos estos años, no se lo voy a perdonar jamás en la vida, nunca. Que lo peor que le venga, así sea. Es lo que yo pienso, sinceramente. No puedo desearle otra cosa. A pesar de eso, Itaiza, la familia ha permanecido unida. Siempre has estado junto a tus hermanos, a tus padres. Eso también es digno de aplauso. Siempre hemos estado muy unidos. Y eso es lo que nos ha mantenido firmes en esto. Pero ya te digo, a mí esto me ha destrozado prácticamente la vida. A mí, o sea, lo que es mi núcleo familiar, a mí no solo destrozaba a Jeremy, sino a su hermano también. Es que hemos tenido una lucha grande con todos los daños colaterales. Su hermano tiene una depresión, lo vio desde muy pequeño, y hemos tenido que enfrentarnos a algo muy grande y que jamás en la vida se lo podré perdonar, nunca en la vida, jamás. Lo que estamos sufriendo, lo que estamos pasando, jamás. Te voy a decir 3 nombres. Alan, Adai y Aidan, ¿no? Aidan. Sobre todo Aidan es el que conoció a Jeremy. Sí. Y es el que más lo ha sufrido y también les ha hecho sufrir a ustedes. Sí, yo es que el chiquillo sufrió todo lo del hermano desde pequeño. Él ahora mismo es grande, sabe quién fue, quién le hizo eso a su hermano. Él piensa muchas veces cómo sería su hermano hoy en día, que él quisiera tener su hermano de las mismas raíces, como quien dice. Porque es verdad que los otros dos, que aunque no sea, son sus hermanos, ¿no? Pero él dice, yo quisiera haber tenido mi hermano, como dice, el apellido Vargas, me dice.
se imaginaría esa vida con él, más grande, más mayor, porque él ahora es el mayor. Pero él ha escuchado todo y todo le ha repercutido en la vida y hemos sufrido mucho viéndolo sufrir a él con esos daños colaterales y a mí esto me ha costado años de vida y de salud, a mí, a mis padres y a todos. Porque no, yo verlo de la manera que lo he tenido que ver, que va. A mí esto me ha comido por dentro, total. Al chiquillo así, de hecho, estoy pensando en abandonar el tema de Jeremy para luchar con lo que tengo. ¿Y cómo se hace eso, Itaiza? Es difícil, pero me lo habían dicho hace años los psicólogos, me lo habían dicho. Y yo siempre estaba centrada en Jeremy, y siempre me siento un poco culpable de eso cuando veo a mi hijo Aidan de la manera que está. Entonces, ellos nos decían, este niño es una olla a presión y cuando reviente, van a ver. Y nos hemos dedicado tanto a esto que al final lo que he hecho ha sido dañar a quien no tenía que dañar. Yo me siento culpable por la situación de mi hijo Aidan, sinceramente. Y creo que si ya no sale lo que tiene que salir, no voy a seguir para adelante. Yo por lo menos no voy a seguir. Me tengo que retirar y seguir con lo que tengo en casa porque tengo mucho. Y todo lo que vamos a hacer, tenemos una piedra delante. Ya no puedo más. O sea, yo sola, mis padres ya también están cansados y no podemos más, sinceramente. ¿Te has marcado un plazo? ¿Te has autoimpuesto? Es decir, a partir de este momento voy a cambiar el chip o... Sí, me he marcado un plazo y si no sale, pues se acabó. Porque no, con el dolor de mi alma lo voy a tener que hacer. No hay otra forma, no hay otra manera. No puedo seguir luchando. Porque luchando yo estoy destrozando al otro. Me estoy destrozando yo. Los más pequeños no quiero que sufran tampoco. No quiero. O sea, quiero dejar un poco ya esto porque estamos al final viviendo pensando en mañana, ya va a venir esta fecha, ya va a venir aquella. Y al final te lleva otro palo. Con todo lo que hacemos por Jeremy, nos llevamos un palo. A pesar de que la lucha de ustedes siempre ha sido la de que se mantenga viva esa llama, siempre han estado prestos y dispuestos a participar en cualquier acción que sea recordar a la memoria de Jeremy. Han hecho ahora un documental también que está próximo a salir. Siempre han querido participar con nosotros también, pues te agradecemos que estés aquí. Y es un poquito esa dicotomía, ¿no? Es decir, quiero que se siga manteniendo, pero también quiero cambiar de vida y resetear, ¿no? Y hacer ese punto de partida hacia un nuevo comienzo para ustedes. Sí, ahora hemos tenido otro varapalo con el tema del documental. Llevamos 2 años con Womack Studios. Ellos iban a explicar muy bien desde el principio todo. Hay mucha gente que no sabe lo que es el caso y demás. Muchas veces me preguntan, pero ya se sabe quién fue. No se sabe quién fue. A nivel informativo, ese documental pues estaba bastante completo y bastante bien explicado, era muy informativo. Y ahora, a raíz de que las plataformas no quieren este tipo de documentales, porque ha sucedido, bueno, a ver, yo entiendo a la mamá de Gabriel en el caso de que, pues, en su caso era la asesina la que iba a grabar un documental y demás. Y en eso la apoyo, ¿no? Pero todos los casos son distintos. Entonces, el mío, en mi caso, a nivel informativo, eso no venía realmente bien. Y ahora, pues, se han echado para atrás y nadie lo quiere coger, nadie quiere ese documental, porque creen que van a ser criticados por el tema de Gabriel. Pues, otro varapalo grande que hemos tenido. Y la verdad que en ese sentido, pues sí que yo entiendo a la mamá del niño, de que sea la asesina la que vaya a grabar un documental, pero a nivel general
no todos tenemos los casos cerrados. Entonces mi caso sigue abierto. El caso de muchos sigue abierto. Y nosotros esto es una ventana que tenemos para poder seguir avanzando, para poder seguir luchando. Entonces para nosotros es muy necesario el tema de los medios de comunicación, el tema de estos tipos de documentales, donde se iba a explicar todo. A mí esto también me ha echado un poco para atrás, sinceramente. Ya ver que ese documental tampoco parece que vaya a salir, porque llevamos 2 años codo con codo trabajando para que eso saliera también. Y otro varapalo más. Y ya no, ya estoy cansada. Tanto judicialmente como por cualquier cosa que vamos a hacer por Jeremy. Todo nos sale mal, todo. Y uno no aguanta esta presión tan grande. En todo lo que quieras hacer, pues hay algo, en todo. Esa, 25 años cumpliría Jeremy. Gracias por estar con nosotros y gracias por seguir recordándolo con esa emotividad que lo haces y con esa pasión, aunque también la angustia que vivías desde el primer momento que la sigues manteniendo ahora. Gracias por estar con nosotros y a seguir en la lucha. Gracias a ustedes.